En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, tenemos que lograr de que ustedes den todo por el todos. Estamos viviendo un momento difícil, pero todo se pasa. Y esperamos ya que tal vez el próximo año ya nosotros estemos más tranquilos con esta situación, ¿no? Juan Ramón Gómez Díaz va rumbo a perderlo todo. Ya sus empresas, sus cuentas de banco han sido embargadas. Y lo que antes era un emporio de comunicación y un emporio de empresas dominantes en el mercado nacional, ahora se han convertido en cascarones vacíos, pidiendo auxilio al gobierno, a ver si busca la forma de rescatarlo. Vamos a ver cómo el grupo Telemicro ha estado recibiendo demandas de millones de dólares por falta de pago y por incumplimientos de contratos. Vamos a ver cómo le han embargado las cuentas de banco, cómo ha caído en quiebra y cómo se han ido destruyendo todas estas empresas por un mal manejo financiero y comercial, o más bien por un tigueraje de Gómez Díaz. Creerse más tigre que todo el mundo y ser mala paga es un comportamiento histórico de Gómez Díaz y es una práctica vieja de él que ha llevado a cabo sin remordimiento desde que inició a crear empresas. Se ha metido en toda clase de líos, con capos, con lavadores, con funcionarios corruptos y en fin, solo le ha faltado caer preso, pero después las ha pasado todas. Cuéntame. Mira, tú necesito que me prestes $400,000 para 2 semanas. 400. Sí, para poner emergencia de la empresa. No. Déjame ver. Déjame cuadrate eso. Pues te voy a dar ¿Dólares? en dólares. ¿Y cómo sería eso? Bueno, si tú quieres nos juntamos y hablamos. Vamos a juntarnos. ¿Puede venir a qué hora? Le digo que venga. Te voy a... Te voy a llamar en un ratico. Está bien. En una oportunidad nos llegamos a enterar cómo Gómez Díaz utilizaba a su hijo, Juan Ramón Gómez de la Rosa, para pedirle dinero a capos, como fue el caso del pequeño, que era socio de Quirino, para lavarlos a través del grupo Telemicro, sin contar los cientos de millones del propio Quirino, que se lavaron aquí. Todo el mundo conoce los entramados de Gómez Díaz con la mano derecha de Balaguer, Guaró a Liranzo. Todo el mundo conoce los entramados que armó Gómez Díaz con Ramoncito Báez y el grupito que quebró Baninter. Todo el mundo conoce los entramados que armó Gómez Díaz con Leonel Fernández y con Danilo Medina. Pero Gómez Díaz es un ambicioso patológico y el que mucho abarca. Podemos decir que la ambición y el tigueraje destruyeron a Gómez Díaz y con él a todo su grupo. Lo primero es que este hombre, por un orgullo personal, apostó ciegamente en un negocio que ya iba en decadencia. Me refiero a la televisión. Hizo inversiones multimillonarias en equipos, inversiones multimillonarias comprando canales de televisión, comprando telecable Aster y contratando talentos. Inversión que nunca iba a poder ser recuperada, porque ya la televisión tiene que ser subsidiada con otras fuentes de recursos, como de hecho ya él lo venía haciendo por años, subsidiando con publicidad del Estado o con los ingresos de 3 constructoras, que también se alimentan del Estado. En pocas palabras, subsidiando canales inservibles con dinero del pueblo. Si se hubiera quedado con su canal 5, con su canal 15, fortaleciendo esos 2 canales, más algunas emisoras de radio, que aunque no se autosostienen, pero la carga hubiera sido menos pesada, y hoy la estuviera llevando sin problema, con la poca publicidad que le entra del gobierno
y con las pocas obras que se le asignan en el Ministerio de Obras Públicas. Pero no, se metió en toda clase de líos, solo para decir que tenía el más grande y poderoso grupo de medios de comunicación. Compró el Canal 13, compró Telecable Aster, compró otras emisoras, y todo eso era dinero tirado al zafacón, porque la televisión cada día más dejaba de ser un negocio rentable, pero ni siquiera sostenible. Un alto ejecutivo de ese grupo me llamó para decirme que René Brea renunció de Telemicro por falta de pago, que habían llegado a un acuerdo, pero que el contrato no se cumplió por la falta de liquidez que atraviesa la empresa. Luego vimos que Gómez Díaz creó la empresa Trilogy Dominicana, mediante la cual adquirió la Telefónica Viva. Este fue otro mal negocio, porque nunca pudo levantar el capital para hacer las inversiones en infraestructuras de telecomunicación necesarias para competir con dos gigantes internacionales como América Móvil y Altiz. Así que Viva se ha mantenido estos 10 años dándole a sus clientes el doble de lo que ellos le dan a ella, tratando de que no se vayan, a pesar de que el servicio de Viva solo funciona en la Lincoln con 27. Al día de hoy, Viva está totalmente quebrada y con menos clientes de los que tenía cuando Gómez Díaz la adquirió en 2015. Ya Viva cerró sus puertas en Bolivia por la misma situación, y en los próximos meses veremos el mismo anuncio aquí, porque ya Viva no está generando ni para pagar el servicio de fibra óptica que le provee Telxius, con el cable submarino que entra por Puerto Plata, del que también se suple Altiz. Por eso la interrupción del servicio ahora fue por una semana, sin que Viva le diera una explicación a sus clientes. Además de los embargos y demandas por mala paga, la crisis del grupo Telemicro se agudizó por una mala jugada política de Gómez Díaz. Gómez Díaz nunca creyó en el proyecto presidencial de Luis Abinader y nunca lo quiso apoyar, entre otras cosas, por su conflicto eterno con la familia de Camps y por su lealtad a Leonel y a Danilo. Así que al proyectarse como ganador de las elecciones, Gómez Díaz no se alineó a tiempo con el que sería el nuevo presidente, y por 8 años, error que le salió mucho más caro de lo que él se imaginó. Es evidente que Abinader disfruta lo que está pasando con Gómez Díaz, casi igual de lo que lo disfruta la familia de Camps. La crisis de Gómez Díaz y su grupo ya tocó fondo, y es muy probable que ponga en venta su mansión que tiene en una montaña de la Ciénaga de Manabao, en Jarabacoa, y que la venta incluya más de 40 carros antiguos de colección que se encuentran en el sótano de la casa, donde ahora mismo está lloviendo y con una temperatura de 6 grados Celsius. Gómez Díaz ha sido mala paga desde que Dios lo trajo al mundo, y por eso ha recibido múltiples demandas y múltiples embargos a sus empresas y a las cuentas bancarias de esas empresas. La primera demanda por millones de dólares la recibió Gómez Díaz en los años 90, porque las películas que transmitía en el tripletazo eran pirateadas y sin ninguna autorización de retransmisión. Más recientemente, la empresa Cisco System Capital Corporation, a través de la firma de abogados dominicana Pellerano y Herrera, embargó a Telemicro y embargó también a Satel, junto con sus cuentas de banco, por una deuda que acumuló Gómez Díaz de 2.2 millones de dólares por la venta y arrendamiento de unos equipos de Cisco al grupo Telemicro y a Satel, que luego Gómez Díaz se negaba a pagar
tras hacer varios acuerdos de pago. Una de las cosas que tiene a Gómez Díaz hablando hasta con los Paluelú es la demanda interpuesta por MLB de $5.8 millones en 2019. En 2016, Telemicro hizo un acuerdo con MLB para retransmitir los juegos de Grandes Ligas por sus canales y emisoras. Pero desde el 2016 hasta el 2019, se pasó Gómez Díaz sin pagarle un solo dólar a MLB por lo acordado en el contrato. A MLB no le quedó otra opción que poner una demanda en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por $5.8 millones. Demanda que MLB ganó en 2020, obligando a Gómez Díaz a pagarle ese dinerito. La función más reciente del tripletazo fue la película de Gómez Díaz con Ede Este y Celso Marrancini, en la que se descubrió una deuda de 254 millones de pesos, porque Gómez Díaz se había estado robando la luz desde el 2012. Más bien, esa luz del grupo Telemicro la habíamos estado pagando usted y yo. Desde que llegó Celso a la dirección de las EDES, dijo: este bandido tiene que pagar. Bandido con bandido no corta. Así que solo esperó que pasaran las elecciones y le cortó la luz al edificio Telemicro, obligando a Gómez Díaz a hacer un acuerdo de pago. Acuerdo que no cumplió porque no tenía el dinero. Así que por orden de Celso Marrancini y con la aprobación de Abinader, Este procedió a embargar las cuentas del grupo Telemicro. Caso que todavía está en disputa, porque Gómez Díaz pretende no solo no pagar la deuda vieja, sino que quiere seguir enganchado de un cable en el Paluelú sin tener que pagar un centavo. Él cuenta con que Leonel ganará en el 28, y ya con Leonel en el poder, lo mínimo que hará será borrarle la deuda esa, y además entregarle 15 o 20 obras de importancia para que Gómez Díaz salga de esa olla y para que recupere sus empresas, no con el dinero de la herencia que le dejó Yolanda Reina, sino con el dinero de usted y yo, de los pendejos. Esta historia continuará. ¡Un carro!